Bueno, muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta ya 10ª sesión del ciclo de webinarios o de conferencias de políticas locales en clave de género de la Diputación Provincial de Sevilla. Nos encontramos ya prácticamente en la recta final y contamos hoy con uno de los platos fuertes. Hoy, 15 de octubre, que además es el Día de la Mujer Rural, por lo que quiero aprovechar este momento y esta ocasión para hacer extensible una felicitación a todas las mujeres del mundo rural, a todas las mujeres que provenimos del mundo rural, de los pueblos y municipios de la provincia de Sevilla. Y seguro que Miguel Lorente tiene mucho que contarnos sobre nuevas masculinidades en el mundo rural también. Seguro que será un tema que abordaremos a lo largo de esta sesión de hoy. Bueno, presentar a Miguel Lorente para mí es todo un honor, a la vez que un lujo tenerlo aquí hoy con nosotros, ¿no? Miguel es profesor titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada, es también médico forense, especialista en Medicina Legal y forense y máster en bioética y derecho médico. Ha trabajado en el estudio de la violencia, especialmente de la violencia de género, bueno, lo que le llevó a ser delegado del Gobierno en el Ministerio de Igualdad en materia de violencia de género. Por lo tanto, tenemos la suerte de contar con toda una eminencia hoy para que nos hable de, como he dicho antes, de nuevas masculinidades. Así que, Miguel, somos todo oídos. Estamos deseosos de escucharte y de aprenderte, así que la palabra es tuya. Solo a apuntar que al final de la sesión, aquellas personas que tengan alguna cuestión o alguna duda que quieran registrar en el chat, las abordaremos al final de la intervención de Miguel. Así que nada, muchas gracias, Miguel, nuevamente por estar presente y comprometido con nosotros en esta iniciativa, y tuya es la palabra. Muchas gracias, Rocío. Yo encantado, feliz de compartir mesa en este webinario tan amplio con las compañeras que han venido y me han antecedido, porque es realmente una propuesta y un proyecto muy completo, muy amplio, donde se aborda por una realidad que, como vemos en cada uno de los temas que se han tratado, tiene un impacto en cualquier elemento de la misma. Es decir, que no se limita a determinadas circunstancias o espacios, sino que realmente lo que estamos tratando de abordar es la propia realidad y el significado y la trascendencia que tiene en el día a día. Y hacerlo además hoy, como bien has dicho, el Día de la Mujer Rural, que es un motivo de reconocimiento, y quiero mandar mi felicitación a todas las mujeres que de los distintos pueblos y lugares están trabajando día a día, están cuidando día a día de todo lo que significa ese compromiso, esa empatía, esa apuesta por los demás, porque al final todo se hace a través de esa entrega que tanto necesitamos reconocer y que tanto necesitamos asumir los hombres como propia, para no entenderla como algo de las mujeres, sino como algo de la convivencia, como algo de las personas. Pues reconocerles todo lo que nos han dado, todo lo que nos siguen dando, y tratar de que los hombres en este día tan especial pues podamos contribuir, podamos regalarle a las mujeres una nueva forma de entender nuestra masculinidad, que en definitiva es lo que vamos a tratar de plantear de una manera amplia para intentar encender alguna chispa en aquellos hombres que nos escuchen, para que se comprometan con esa transformación que es tan necesaria. Por lo tanto, muchísimas gracias por invitarme, por organizar este webinario con perspectiva en clave de género, y también agradecer a todo tu equipo, especialmente a Elizabeth Donaire, que ha estado muy pendiente de trabajo y de toda esta coordinación. Yo voy a compartir una presentación para tratar de compartir los datos y de hacerlo llegar de una manera más gráfica, de manera que podamos ir viendo pues los elementos que forman parte de la reflexión, y con ello tratar de hacer también más cercana la charla, a pesar de las circunstancias y a pesar de que la pantalla a veces también eso es una barrera, ¿no? Porque cuando estás presente, de alguna manera compartimos de forma más directa lo que estamos planteando. Y el planteamiento y la propuesta, la invitación es
tratar de dar alguna reflexión, alguna idea, alguna valoración sobre las denominadas nuevas masculinidades. Se llaman de distintas formas, pero definitivamente sobre una nueva forma de ser hombre que rompa con esa imposición rígida, crítica, que la cultura machista nos ha impuesto a los hombres y con ello ha impuesto a la propia sociedad por ese protagonismo en lo que es la definición de la realidad saber y en el cuidado, en el velar para que esa realidad se mantenga según esos patrones, digamos, de la cultura, ¿no? Entonces los hombres asumimos ahí un doble papel, el doble de activo para llevar a cabo lo que se dice que hay que llevar a cabo, pero también de guardianes para que se mantenga el orden, para que haya cambios, pero que no cuestionen lo que es la esencia del sistema o del modelo. Y para ello tenemos que ser conscientes de que la realidad está cambiando, ¿no? Y la realidad está cambiando hasta el punto de que hoy gráficamente podríamos decir que estamos en algún punto intermedio entre la desigualdad reconocida, manifiesta, estructural, legal, normativa que existía, que todavía hay reductos, ¿no? Pero que existía en tiempos anteriores y lo que sería y lo que es la igualdad. Estamos en un proceso, digamos, transformador y en ese proceso tenemos dos opciones básicas que tenemos que poner en relación con los hombres y la masculinidad. Una opción sería avanzar en ese proceso hacia la igualdad, pero hay quien, a través de políticas o de actuaciones, de ideas, de alguna manera proponen retroceder hacia los esquemas de la desigualdad. Lo que está claro es que no hay lugar intermedio. Es decir, que en este proceso o avanzamos hacia la igualdad o de alguna manera estaríamos retrocediendo en todo ese proceso evolutivo cambiante que es el progreso social, ¿no? Entonces, los hombres tenemos ante esta opción dos posibilidades definidas por lo que está ocurriendo en el día a día. Por una parte está el avanzar hacia atrás, es decir, retroceder hacia esas posiciones machistas históricas, tradicionales, que es lo que ahora plantea el postmachismo. Es decir, postmachismo es el machismo, no estamos hablando de algo diferente, pero es la estrategia del machismo para, a través de una aparente neutralidad, a través de una aparente distancia, a través de una aparente injusticia en la igualdad, por eso de decir que se nos olvidan los hombres, que estamos haciendo solo cosas para las mujeres, ¿no? Como si esa corrección de la desigualdad supusiera un ataque a la propia posición masculina, porque ellos la viven como tal. Por lo tanto, los hombres a través del posmachismo juegan para generar esa confusión, hablan de denuncias falsas, hablan de violencia intrafamiliar, ahora tan de moda con el teléfono, porque todas las violencias son importantes, y introducen esos elementos para evitar el avance y, por lo tanto, para dejarnos anclados en ese pasado que es el pasado de la desigualdad, el pasado del machismo. La otra opción muy clara es avanzar, pero no avanzar solo consiguiendo acciones políticas, espacios que permitan digamos, igualar la situación de hombres y mujeres, sino que tiene que ser un avanzar transformándonos. Es decir, no basta con que compartamos aquello que consideramos nuestro, sino que renunciemos y que entendamos que no es nuestro aquello que hemos arrebatado de manera injusta a través de la desigualdad. Y se lo hemos arrebatado a quien no tiene las mismas oportunidades, a quien no tiene la posibilidad de disfrutar de los mismos derechos que sois las mujeres. Y esa transformación sería lo que hemos denominado las nuevas masculinidades. Y los hombres, porque quiero dirigirme especialmente a ellos, tenemos que plantearnos si el modelo actual para los hombres es un modelo válido. Y vamos a poner algunos ejemplos para que tomen conciencia, porque no es esta la razón para el cambio, pero sí para que los hombres conozcan algunas consecuencias de esta construcción sobre la propia masculinidad y los hombres. Cuando hablamos de violencia, vemos que en el mundo cada año se hacen aproximadamente unos 500.000 homicidios y que esos 500.000 homicidios son producidos y sufridos fundamentalmente por hombres. El 95% de los hombres cometen los homicidios y fundamentalmente lo hacen sobre otros hombres, sobre aproximadamente el 80%. Luego hay un vínculo de la masculinidad con la violencia que está muy claro y muy presente. Con relación al suicidio, cada año son aproximadamente 800.000 las personas que se suicidan y el 75% de esos suicidios son cometidos por hombres. Los hombres ahora juegan para hablar de que los hombres se suicidan porque las mujeres los denuncian en falso, porque llevan a cabo divorcios abusivos,
pero toda la historia está recogida y en cualquier lugar del planeta, ese predominio de los suicidios aproximadamente de 3 veces más que las mujeres, y en ese predominio del suicidio, una de las claves, según todos los estudios, según la propia Organización Mundial de la Salud, está en la masculinidad, ¿no? En esa forma de entender la hombría, incapaz de hablar de cuestiones personales, de la intimidad, de reconocer los problemas, de reconocer la impotencia, la incapacidad para abordarlos y ver en el suicidio una forma adecuada de resolver el problema, entendiendo que su masculinidad queda protegida por esa propia conducta suicida, ¿no? Como una forma de salir del problema sin reconocer la incapacidad o la insuficiencia o la dificultad para abordarlo. Y cuando hablamos de salud, también vemos que la supervivencia, la vida media de los hombres es menor que las mujeres, en parte por esas conductas violentas relacionadas con el suicidio, con el homicidio, pero también por el menor cuidado, el olvido, el dejarnos y abandonarnos pensando que todo lo vamos a resolver con un criterio de fortaleza, con un criterio de imposición, ¿no? Algo que se traduce en consecuencias negativas para la salud de los hombres. Y finalmente hablar del riesgo, ¿no? Porque los hombres protagonizamos la mayoría de las conductas de riesgo y además con consecuencias terribles, como es los accidentes de tráfico o como en los accidentes laborales, donde el 95% de las víctimas son hombres. En todo ese proceso está claro que no puede ser producto de la casualidad, que no puede ser producto del azar, que no es una consecuencia de determinadas circunstancias, sino que hay algo en todo ese contexto social y cultural que facilita que los hombres protagonicemos ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, ante esta situación, claramente tenemos que preguntarnos los hombres, ¿es esa la masculinidad que queremos? Ahora vemos que se diferente esta realidad, pero debemos de preguntarnos individualmente porque los hombres que forman parte de esos grupos que yo he destacado en cada uno de los distintos bloques son hombres que nunca pensaron que ellos iban a ser protagonistas de ninguna de esas conductas. Ningún hombre dice cuando es pequeño, yo de mayor voy a ser asesino, yo de mayor me voy a suicidar, yo de mayor me voy a morir pronto con un cáncer o con un infarto de miocardio porque no me voy a cuidar, o yo voy a tener un accidente de tráfico laboral. Ninguno cree que va a suceder eso. Y todos lo sufren, todos lo viven en esas circunstancias. Todos forman parte de esa realidad que año tras año repite la misma historia. Hombres protagonizando este tipo de conductas. Y tenemos que preguntarnos para poder plantearnos si queremos cambiar, si queremos buscar una nueva masculinidad. Está claro que los hombres tenemos un problema serio, y que ese problema no son las mujeres, ese problema no es la igualdad, ese problema no es el feminismo, como a veces intentan reflejar cuando hablamos de políticas de igualdad, cuando hablamos de feminismo o cuando hablamos de cualquier cuestión que cuestione a su vez lo que es esa construcción de la masculinidad. Está claro que el problema de los hombres somos los hombres, propios hombres somos nuestro problema, pero no a título individual, ni siquiera todos los hombres juntos, sumados y puestos en grupo. El problema de los hombres es el problema de lo que nos hace ser hombres, ¿no? De esa masculinidad que en el fondo es la manera de definir nuestra posición ante la realidad, nuestro comportamiento, nuestras reacciones, nuestra distancia, nuestra proximidad, nuestra pasividad o nuestra implicación. Entonces, el problema de los hombres somos los hombres porque la masculinidad nos hace ser hombres según ese modelo patriarcal que define esa manera de ser y entender, esa manera de cuidar el entorno de manera que se mantengan los privilegios, aunque esos privilegios tengan consecuencias negativas en lo que se considera que es para algunos hombres. Porque el juego de la masculinidad siempre está en el reconocimiento, en el premio, en el privilegio para todos, a cambio de problemas en algunos hombres, que es una falacia en sí misma, porque los problemas los vivimos todos los hombres, pero ellos piensan que hay una especie de precio por pagar, como son todos los datos que acabamos de comentar, creyendo y haciendo creer a los hombres que ninguno de nosotros vamos a tener esas consecuencias como, construcción, como reflejo de esa referencia cultural y social. Pero al mismo tiempo, todo eso está sucediendo y es la estrategia de decir, no, violencia de género. Bueno, es que los hombres que asesinan es una mínima parte en proporción a todos los hombres, ¿no? Ese es el argumento que utilizan para decir esto no es un problema de los hombres. Es que si tú analizas el número de homicidios, 500.000,
entre los 3.000 millones de hombres o 4.000 millones de hombres en el planeta. Dicen, no, esto no es un problema de los hombres, esto es unos pocos hombres, ¿no? Es que se habla del problema de los accidentes de tráfico, 1.000 y pico, 1.100, 1.200 accidentes de tráfico cada año. ¿Cuántos hombres los protagonizan? 800, 700. 700 en 32 millones, tampoco es un problema de los hombres. Entonces, al final juegan con esa idea de que lo mínimo no forma parte del todo y no tiene nada que ver el todo en la plasmación o en la materialización de ese mínimo, ¿no? Entonces, es la forma de apartarse, ¿no? Por eso es muy importante reconocer lo común a cada uno de esos casos, que es común a otros hombres que no sufren la consecuencia, pero viven las circunstancias en las que la consecuencia se produce, ¿no? Entonces, la masculinidad es la que hace que los hombres actuemos de esta manera y que los hombres sean los que protagonizan todos esos escenarios que hemos recogido y estén generando esos privilegios basados en la injusticia por haberle arrebatado espacios, oportunidades y derechos a las mujeres. Por lo tanto, la crítica a esta construcción, la crítica a esta realidad pasa por definir una nueva masculinidad, ¿no? Una nueva forma de ser hombre en este contexto que no lleva esas consecuencias y que no sea soporte de esa injusticia social, de esa injusticia cultural que es la construcción del patriarcado, de las referencias androcéntricas como comunes. Por lo tanto, si partíamos al principio de que estamos a mitad del recorrido entre lo que ha sido esa construcción histórica de más de 10.000 años del patriarcado, del machismo, y lo que es la igualdad, está claro que la solución para los hombres en el sentido individual y en el sentido social de contribuir a erradicar esa construcción injusta de poder pasa y supone la eliminación, borrar de un lado la posibilidad de anclarnos o de retroceder posiciones tradicionales hacia posiciones machistas. Estamos en un proceso de transformación social, radical porque supone salir de esa construcción machista que está siendo protagonizado y liderado por las mujeres. Y en esa transformación social los hombres no podemos quedar al margen, no podemos quedar como elementos pasivos, sino que tenemos que implicarnos y esa implicación supone transformarnos individualmente para transformar y contribuir a la transformación social y cultural en lo que sería una crítica a nuestra masculinidad entendida como construcción patriarcal, como construcción androcéntrica sobre las referencias de poder, de condición, etcétera, etcétera, que sabemos que las definen. Y para eso tenemos que adoptar una posición crítica y una posición reactiva, porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, no se puede no ser machista sin dejar de ser machista. Es decir, no basta con decir yo no soy machista o yo asumo una serie de cuestiones que tradicionalmente no asumían los hombres, ¿no? Porque no se trata de hacer una lista de síes y noes, sino de transformarnos en lo más profundo de nuestra condición, de nuestro ser, ¿no? Es decir, transformar nuestra identidad, porque al final el machismo a nivel particular es lo que nos dice que es ser hombre, por lo tanto no es lo que nos dice cómo tenemos que comportarnos, sino cómo tenemos que ser. La conducta es una consecuencia de la manera de entender nuestra posición en la sociedad, la manera de entender nuestra posición ante determinados conflictos, ante determinadas situaciones. No se actúa de manera ajena a lo que se siente, a lo que se piensa, a lo que se ve coherente con la manera de interpretar la realidad. Por lo tanto, cuando hablamos de nuevas masculinidades, cuando hablamos de esa transformación, no tenemos una lista de síes y noes. Es decir, no podemos decir, para ser hombre igualitario o profeminista o aliado, tienes que hacer esto. Y no puedes hacer esto. Esos son elementos críticos de reflexión para facilitar la transformación. Pero no se trata de asumir roles o de ocupar espacios y tiempos distintos sin renunciar a todos los privilegios que tenemos como condición y como hecho o como referencia al ser hombres. Por eso muchas veces hemos comentado que si comparamos un hombre de nuestro momento con un hombre de hace 20 años o con un hombre de hace 50 años, vemos que son muy diferentes, que no hay casi apenas elementos comunes en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, en nuestra implicación,
en las tareas domésticas, las tareas de cuidados, con nuestra forma de relacionarnos en la sociedad. Es decir, hace 50, hace 20 años, los hombres eran muy diferentes a lo que somos ahora. Pero en los tres casos, en los de hace 50, en los de hace 20 y en los de ahora, siguen las referencias que llevan a ser considerado como último criterio, como autoridad, como voz, como reconocimiento a la hora de resolver problemas de carácter personal, de carácter relacional o de carácter social o internacional, porque siguen siendo hombres quienes dirigen las políticas, quienes dirigen las empresas, quienes dirigen las finanzas, quienes dirigen la economía, no por el hecho de entender que han tenido una oportunidad o que han sido capaces de conseguir esos puestos, sino porque se entiende que la condición, el criterio, la palabra, la reflexión masculina tiene un valor añadido a la hora de resolver esas cuestiones y por lo tanto se reconoce que un hombre en esos puestos está bien situado. Mientras que cuando se sitúa una mujer al margen de las críticas, de las cuestiones de cómo habrá llegado, se está pensando que estamos desplazando a un hombre que tendría que estar ahí. Y cuando hablamos de cuotas, cuando hablamos del 60-40, se cuestiona que las mujeres están ocupando las posiciones porque son mujeres, pero no se cuestiona que los hombres estén ocupando las posiciones porque son hombres. Al contrario, se piensa que esos hombres tienen que estar allí, mientras que las mujeres están ocupando un espacio que no les corresponde porque están desplazando hombres. Es decir, no se les reconoce esa capacidad, esa formación, esa especialización para llevar a cabo las tareas que se puedan, digamos, desarrollar desde esos puestos donde los hombres nunca son cuestionados. Es decir, siempre se piensa que la mujer es la que está de más y no que el hombre es el que sobra, ¿no? Entonces, esa situación es la que debemos de ir integrando porque, insisto, no se trata de cambiar solo determinadas piezas dentro del tablero, sino de jugar en un tablero diferente, en el tablero de la igualdad. Es cierto que todas estas políticas de igualación activa, como son las cuotas, como son todos los elementos que rijan la desigualdad, son necesarias precisamente para ir tomando conciencia y para romper los mitos, los miedos, los prejuicios que llevan a entender que las mujeres no son capaces, que las mujeres, si están ahí, serían un caos, etcétera, etcétera. O que los hombres somos muy capaces, que los hombres somos los únicos que podemos desarrollar ese tipo de funciones, ¿no? Entonces, son elementos de transformación, pero no es la transformación. No es cambiar las piezas del tablero, como decía, sino cambiar el tablero para jugar una partida diferente, como es la partida de la igualdad. Y en todo ese proceso hay una interrelación, porque si estamos hablando de nuevas masculinidades, si estamos hablando de hombres, si estamos hablando de cada hombre, no como una entelequia o como algo abstracto, sino que estamos hablando de lo que cada hombre creemos y de lo que cada hombre nos sentimos a la hora de comportarnos en sociedad. Pues ese hombre es la consecuencia de formar parte del grupo de hombres que a su vez viene definido por la masculinidad, que a su vez es construida sobre la cultura. Es lo que hemos tanto, ¿no? Es decir, que el hombre es el reconocido como tal por otros hombres a través de una masculinidad común que define la cultura. Esa situación con la mujer puede parecer, o puede dar la sensación que es parecida, que una mujer es aquella persona que forma parte del grupo de mujeres y que esas mujeres vienen definidas por la feminidad y que esa feminidad de alguna manera es la que marca la relación con los hombres, con la masculinidad, etcétera, etcétera. Pero claro, la construcción, a partir de esta referencia cultural, es una construcción aparentemente neutral, pero es tramposa. Es tramposa y vemos cómo la realidad, es decir, lo que nos define, lo que nos determina, cómo nos comportamos, qué cosas suceden y qué cosas no suceden, es decir, lo que fue una parte de la realidad, viene de alguna manera condicionado por los elementos que lo hacen posible, no es producto del azar, lo que ocurre cada día, y además del significado que le damos. Cuando lo que ocurre como parte de la realidad nos parece bien, lo potenciamos, lo presentamos como una buena noticia, como un avance, como un logro, y cuando no nos parece bien, lo presentamos como una amenaza, como una crítica, como algo inadecuado, etcétera, etcétera. Y esa realidad que viene definida por la cultura, a su vez es controlada y marcada, es decir, trasladada a lo práctico por la masculinidad a través de lo que los hombres entienden que cada hombre tiene que hacer. La posición de la feminidad que incluye y que influye en esta construcción tradicional, es decir, el papel de las mujeres es, digamos, decía que era una imagen tramposa porque por supuesto que contribuye, pero el papel tradicional de esa contribución a lo común
por parte de las mujeres ha venido muy marcado por lo que la propia cultura, a través de lo que los hombres han controlado, han decidido que es algo que pueden aportar. Y cuando hablamos de que lo masculino se traduce en lo universal y lo femenino, lo de las mujeres, en lo particular, en aquello bueno para determinados escenarios, el cuidado, los afectos, etcétera, etcétera, ha sido porque los hombres, a través de esa masculinidad, han decidido que las mujeres lleven a cabo esa labor, ocupen esos espacios, esos tiempos, y por eso todavía hoy tenemos la discriminación, tenemos las brechas salariales, tenemos todas las injusticias que genera la desigualdad, porque no ha habido una libertad ni una igualdad en oportunidades para las mujeres para decidir y hacer y contribuir según su criterio, según su posición, según su visión, según sus sentimientos, sino que todo ha tenido que pasar por el filtro de la masculinidad, por el filtro y el control de los hombres. Por eso los hombres han puesto una barrera infranqueable entre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, hasta el punto de que los hombres consideramos que como elementos de la masculinidad está el hecho de no ser mujer, como veremos. Por lo tanto, la realidad viene definida por lo que la cultura ha decidido, y lo que la cultura ha decidido ha sido lo que los hombres han plasmado a través de ese impacto directo de su posición, de su visión, de su criterio sobre lo que es lo común, sobre lo que es el escenario de la realidad. La transformación asimétrica que comentábamos es la que está liderando el feminismo, la que estáis liderando las mujeres, la que estáis protagonizando las mujeres, porque estáis cuestionando ese modelo y estáis aportando todas las referencias para construir una nueva realidad desde la posición, desde la experiencia, desde los sentimientos, desde la visión, desde la perspectiva de las mujeres, sin contar, sin necesitar ese filtro masculino, ese filtro de los hombres. Por eso la masculinidad ha sido construida sobre esas referencias, y fijaros que es muy importante para poder establecer la crítica y para poder asumir las consecuencias de la crítica, que entendamos que ser hombre, como criterios, digamos, que definen la masculinidad, es o cuenta con estos tres elementos fundamentales. Por una parte, el ser reconocido como hombre por otros hombres. No es solo una cuestión individual, es decir, no es algo que yo solo pueda hacer, sino que si yo hago eso y no soy reconocido como tal por otros hombres, no soy hombre, no pertenezco al grupo, no pertenezco a esa fratría de la que habla Amelia Valcárcel, que formamos el grupo de hombres. Entonces, tienes que ser reconocido como hombre por otros hombres, y además, en ese reconocimiento como elemento esencial está el que no compartas elementos que puedan ser asociados con las mujeres, con lo femenino, ¿no? Esa especie de barrera para decir, no, ser hombre es no ser mujer, no asumir sus cuestiones, verte como persona extraña si lo haces, asumir unas críticas, pues, bueno, la palabra afeminado ha sido una crítica muy directa hacia los hombres porque te vinculan a las mujeres. La palabra cobardía, el elemento de debilidad, son elementos que están en contra de la masculinidad, y lo vemos reflejado en ese papel de los hombres. Porque el papel de los hombres no solo es en lo individual, sino en velar por el modelo, por el orden que los hombres nos hemos dado, aunque sea para toda la sociedad, pero fundamentalmente es para nosotros, porque somos quienes tenemos los privilegios y los que actuamos como centro. Por eso androcentrismo, porque todo gira a nuestro alrededor. Gira la naturaleza con todo lo que se ha planteado del ecofeminismo, gira toda la explotación del medio ambiente, no solo del recurso a la naturaleza, giran las mujeres como parte de nuestro entorno. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Detrás, no al lado, ni siquiera delante, ¿no? Entonces todo eso es parte de esa construcción. Y fijaros que esa idea de ley y orden no es tan ajena, ¿no? El eslogan que utiliza hoy Donald Trump para conseguir su reelección como presidente es el de la ley y orden, ¿no? Que ya fue utilizado, por cierto, por Richard Nixon, otro presidente republicano que terminó abandonando la Casa Blanca por el caso Watergate, ¿no? Pero al final es esa idea de orden, la imagen de fortaleza, ¿no? La idea que ha dicho Trump cuando ha sido infectado, contagiado por el coronavirus, ¿no? De no ser débil, ¿no? Porque esa debilidad
te sitúa en el plano femenino y, por tanto, en el plano crítico con los hombres. Y en ese desarrollo de la masculinidad sobre esos tres elementos, tenemos dos elementos fundamentales para poder cuestionarnos y para poder ir una nueva masculinidad. El primero de ellos es, digamos, un elemento, llamémosle estático, estructural, que es la identidad, ¿no? La idea de ser hombre y de reconocerte como tal, ¿no? Con los dos componentes. Yo me siento hombre, como una serie de percepciones, de elementos, de valores, y luego el intersubjetivo, ¿no? Que es aquello que yo pienso que los demás piensan de mí. Puede parecer un lío, pero es muy sencillo. Las personas nos comportamos no solo por lo que sentimos, que creemos o queremos hacer, sino también pensamos de una manera más consciente o inconsciente, según la situación, qué es lo que los demás van a pensar de nosotros haciendo lo que hacemos o comportándonos como nos comportamos. Entonces, es el reconocimiento subjetivo que en los hombres es muy importante, porque cuando tú actúas, sobre todo en determinados elementos, digamos, delicados de conflicto, ¿no? El según tú creas que los hombres van a ver lo que tú haces, te va a reforzar o no te va a reforzar en hacerlo. Entonces, ese es el elemento estructural, esa identidad que nos lleva a comportarnos de esa manera. Y luego está todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es la potencialidad, ¿no? Toda la toma de decisiones entre diferentes alternativas, porque podemos hacer las cosas de una manera o podemos hacerlas de otra. Cuando tenemos un conflicto podemos dialogar o podemos imponer, podemos consensuar o podemos amenazar, podemos darnos la vuelta o podemos intentar imponer y atropellar a quien esté delante nuestra, ¿no? Entonces, todo eso son elecciones. Y esas elecciones vienen determinadas por la propia construcción de lo que es la masculinidad, ¿no? Lo que es la construcción social. Por una parte, viene condicionada por el reconocimiento, ser reconocido como hombre por los hombres. Si tú no actúas como tal, te van a considerar que no eres un buen hombre, que eres afeminado, que eres un poco cobardica, que es una persona que no se puede confiar. Bueno, más de una vez lo he contado, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar con forense en los temas de violencia de género, pues jueces y fiscales me decían, cuidado, cuando me acercaba a tomar un café, me decían, cuidado que viene el traidor, ¿no? De repente, de una manera totalmente espontánea, natural, dicen el traidor, ¿no? No te ven como uno de los suyos e incluso como uno que está cuestionando a todos los hombres, aunque estés hablando de violencia de género y estoy remontándome al año 88-89, con lo cual, fijaros cómo se ve la situación en aquella época. Donde el conocimiento de la violencia de género era muy limitado y sobre casos muy graves, ¿no? Pues el hecho de que tú te interesaras y que intentaras cuestionar esa construcción ya hacía que te vieran como un traidor. Ya no eres uno de los nuestros o no eres uno de los nuestros para confiar en ti como puedo hacer con otro que no se comporte de esa manera, ¿no? Y luego, por supuesto, muy atractivo para los en las recompensas, los privilegios que tenemos como hombres, que cuando renuncias y cuestionas esa masculinidad, empiezas a perder. Empiezas a perder primero porque los hombres no te reconocen como hombre y ya empiezas a no tener o no poder disfrutar de los elementos que ellos comparten y luego empiezas a entrar en el terreno de la duda, de la sospecha o incluso de la crítica, ¿no? Entonces, la elección que llevan a cabo los hombres, que llevamos a cabo los hombres, no es una elección libre en el sentido de, y tampoco es impuesta, es decir, que los hombres sabemos lo que hacemos, pero sabemos lo que hacemos porque queremos ese reconocimiento que nos da estatus en cuanto a ser hombre y nos da ventajas en cuanto a privilegios, ¿no? Luego, esa situación tenemos que tenerla en cuenta a la hora de llevar a cabo esa reflexión y esa transformación, ¿no? Porque si es verdad que un hombre individualmente no define la masculinidad, ninguno de nosotros, cuando nos sentemos a reflexionar y a cambiar, vamos a cambiar la masculinidad. Pero sí podemos influir en ese cambio, porque podemos cuestionarla en lo general, es decir, yo cuestiono esa manera de que tú me impongas lo que es ser hombre, o que tú impongas, no solo a mí, sino al conjunto de los hombres, la manera de ser, de comportarnos, destacar el concepto de virilidad, de hombría, ¿no? de fortaleza, todo eso, ¿no? El control, la autoridad. Yo lo cuestiono y en lo personal, porque yo puedo hacer cambios individuales que van a servir para que mis entornos vean, me vivan, me disfruten de una manera diferente, para que otros hombres y otras personas vean que puedo ser hombre
no siendo como uno de los hombres definidos por la masculinidad tradicional histórica, y porque todo eso al final, en ese cambio individual, va a influir en la percepción y en la situación general sobre esa construcción de la masculinidad. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a esa reflexión y cuando asumamos el compromiso de la transformación, tenemos que hacerlo siempre en esa doble dimensión. Porque lo habitual es hacerlo en la primera, en la segunda, en lo personal, ¿no? Yo cambio, venga, yo voy al supermercado, venga, yo voy a por los niños, a por las niñas, yo hago esto, yo hago cambios, ¿no? Pero sin renunciar a las posibilidades que me sigue dando lo cultural, ¿no? Porque cuando yo digo, hasta aquí hemos llegado, sigo teniendo ese respaldo en lo cultural, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese doble compromiso y esa doble, ese doble camino para ir cambiando y asumiendo en lo individual como consecuencia de querer una nueva masculinidad, no solo simplemente plantarnos o tomar distancia física y material de lo que es la conducta habitual de un hombre en sentido tradicional. Por eso tenemos que contribuir a la transformación social. Y como decía, no se trata de una lista de sí es y no es. Y no se trata de esto sí, esto no, esto sí, esto no, sino de transformarnos, de reflexionar, de vivirnos y de vivirlo de una manera diferente. Todo lo que ello supone, ¿no? Porque va a suponer problemas y va a suponer un proceso que va a tener dificultades, que va a tener el rechazo, que va a tener la crítica, que de repente la gente no te llama, ¿no? Yo siempre lo he comentado también, y yo hay muchas listas de WhatsApp donde profesores se mandan comentarios, se mandan bromas, se mandan chistes, se mandan fotos de mujeres y tal y cual, y otras cosas, no solo eso, ¿no? En las que yo no estoy, pero no me meten. Y feliz de que no me metan. ¿Por qué? Porque si me meten a mí y dan un día un chiste machista, una broma, una foto, tal y cual, pues entonces saben que yo puedo contestarles y lo que para ellos sería más terrible, porque yo les conteste también les trae sin cuidado porque no me consideran, sino que yo pueda contarlo y que yo pueda romper esa fratría, que yo pueda, generar una grieta en el silencio, ¿no? Para que la gente sepa lo que se está hablando en ese grupo. Por lo tanto, en ese proceso tenemos que entender que habrá dificultades, que es un proceso proactivo, es decir, que no puede ser un proceso de, bueno, yo ya voy a cambiar y me siento a ver los cambios, que me vengan aquí. O, venga, mujer, que quiero cambiar, el feminismo, a ver, ¿cómo cambio? ¿No? Esa situación de decir, no, a ver, ¿qué queréis de mí? No. Tiene que ser un compromiso, tiene que ser una responsabilidad, tiene que ser una implicación directa y, evidentemente, nutrirse de todos los elementos que ya sabemos que existen y que, como apuntaba, el feminismo ha aportado como referencia para esa transformación y para esa, necesidad de cambio. Y lo primero que tenemos que plantearnos, que puede parecer muy simple, pero yo creo que es lo más complicado, es la renuncia, ¿no? Es decir, yo no quiero ser hombre de ese modo, yo no quiero ser hombre al modo tradicional. Ojo, y también exigirle, es decir, no quiero que sea hombre de esa manera, porque los demás hombres, las mujeres, y no tenemos por qué seguir esperando a que los hombres quieran o queramos cambiar. No, aquí es una cuestión de responsabilidad y no vamos a permitir que todo lo que está pasando como consecuencia de la injusticia, de la desigualdad, desde la violencia de género, la brecha salarial, desde el y los abusos hasta la falta de representación en igualdad y proporcional de las mujeres en puestos de responsabilidad, que siga sucediendo porque los hombres no queremos cambiar. Evidentemente, las resistencias y las reacciones que estamos viendo, incluso en la política de primera plana, ¿no? Es decir, de estar intentando legislar para que esto se retrase, para que esto retroceda, no es algo que podamos permitir, simplemente porque es una opción, una decisión de los hombres, porque es una opción y una decisión de los hombres basada en la justicia, basada en la adopción de normalidad para, seguir manteniendo la realidad que define esa normalidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que buscar de alguna manera salidas para que quien inicie esos procesos a título individual, porque no va a ser una transformación social repentina, ni se puede hacer con una ley pues, muy orgánica que sea, ¿no? Es decir, eso no lo vamos a conseguir, sino que al final, en ese proceso de transformación social y de transformación individual, necesitamos darle salida a quienes inicien en ese proceso. Entonces, tienen que hacerlo, tiene que ser una responsabilidad, un compromiso, pero tenemos que facilitar el que eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, la transformación de la masculinidad, como digo por aquí, hay que exigirla, no solo hay que pedirla.
sino que hay que exigirla, no es una opción, es una cuestión de responsabilidad y tenemos que exigirla, no esperar a que los hombres decidan que quieren cambiar, sino exigirnos que cambiemos para encajar en el modelo de igualdad, no en el modelo androcéntrico de desigualdad, no es lo que el patriarcado considera normal, ¿no? Y tenemos que buscar formas para facilitar esta situación y yo creo que el principal referente, el principal valor es el propio feminismo. Y el feminismo no es porque tenga que decirnos a los hombres lo que tenemos que hacer, sino que como ha establecido la base para alcanzar y vivir la igualdad como referente, como derecho humano, no solo cuando se incumpla ante la ley, sino cuando la igualdad es de todos los hombres españoles, de cual, ante la ley. No, la igualdad no es ante la ley, es ante la convivencia, es ante la responsabilidad, es ante la realidad. Y cuando haya problemas, ante la ley. Pero no podemos esperar a que haya problemas, ir a la ley para entonces reivindicar la igualdad, ¿no? Entonces, el feminismo tiene las referencias, tiene las claves y tiene no tiene como que dirigirse a los hombres para que los hombres hagamos lo que nos están diciendo, sino que los hombres tenemos que tener en el feminismo la referencia y entender que formamos parte de esa transformación para poder alcanzarla de manera compartida y para poder llegar al mismo destino, que es la igualdad. Por lo tanto, tenemos la vía, tenemos la referencia, tenemos el conocimiento que el feminismo a lo largo de los siglos nos ha ido aportando y dando. No tenemos que buscar nuevas alternativas. Lo digo porque hay muchos planteamientos que aquí en España no han cuajado, aunque se han comentado en alguna universidad, de hablar de masculinismo, ¿no? Como una especie de espacio propio de los hombres, reflexivo, tal y cual, pero al final impregnado de todos los valores tradicionales. Y no necesitamos un nuevo espacio, no tenemos una nueva vía, no necesitamos un nuevo pensamiento, ya lo tenemos. Entonces tenemos que implicarnos y tenemos que transformarnos sobre las mismas referencias para alcanzar el mismo destino y, a ser posible, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en esa transformación de la masculinidad, como apuntaba antes, es muy importante la renuncia, el posicionamiento crítico frente a esa realidad que se considera normal, no es normal. Tenemos que partir de ahí. Y lo que está pasando no es normal. No es normal, como ahora nos ha dicho la macroencuesta de 2019, que más de la mitad de las mujeres hayan sufrido violencia de género en algún momento de su vida. No es normal. No es normal. No podemos admitirlo circunstancias como que son algunos hombres, como que son algunas mujeres. No es normal. No es normal que el 95% de los homicidios del planeta sean cometidos por hombres. No es normal. No podemos asumirlo como normal los hombres, tampoco la sociedad, pero no podemos asumirlo como normal. No es normal que el 75% de los suicidios sean protagonizados por hombres. No es normal. No podemos admitirlo como normal. Entonces, todo eso es lo que nos exige esa transformación y para eso necesitamos políticas de igualdad para hombres. Es decir, sí, puede parecer una contradicción, pero es la forma de entender y de dar instrumentos, de canalizar pues, a veces la crítica, a veces la reflexión, para poder encontrar ese cauce común y para poder llegar al destino común que estamos planteando, ¿no? Entonces tenemos que vivir todo ese proceso como un logro individual, aunque nos genere críticas. Porque cuando te dicen traidor, cuando te dicen afeminado, cuando te dicen que eres un cobarde, cuando te dicen tal, hay que asumirlo. Es decir, pues bueno, si tú consideras que eres un cobarde, es que tú no eres referente para mí. Tú como hombre tradicional masculino, como criterio común instaurado en la sociedad, tú no eres referente para mí. Aunque me llames cobarde, llámame como quieras. Feliz de ser cobarde. Yo recuerdo cuando, me ha venido a la cabeza ahora cuando me dijeron, oiga, una entrevista, me parece que fue en Granada hoy, en Hora Ideal, dicen de usted que es un feminazi. Y digo, pues si ser feminazi es trabajar por la igualdad, feliz de que me digan feminazi. Bueno, asumir la crítica, incluso aunque pueda partir de la propia universidad o de otros compañeros o de lo que sea, porque sí, que quien me llama a mí feminazi, no a mí como Miguel Lorente, sino quien llama a un hombre que cuestiona su masculinidad tradicional, lo llama feminazi, lo llama mangina, lo llama afemina, bueno, vale, es que tú no eres referente para mí, ¿no? Entonces, tener en cuenta también esas transformaciones y todo ese proceso y las políticas y las iniciativas, sabiendo y siendo consciente que hay contextos facilitadores. Es decir, que hay determinados escenarios, determinados ámbitos, determinadas situaciones que vivimos los hombres, donde trabajar la transformación da más resultado, ¿no? Genera como un cambio más profundo, como un cambio más rápido, como un cambio más global, ¿no? Más con plan, ¿no? Entonces, dentro de esos escenarios, y ya voy terminando, está el de la paternidad, de Richard Bacete, por ejemplo, trabaja mucho ya a fondo todo lo que es esa
esa especie de estilo de emociones que vivimos los hombres cuando somos padres, ¿no? Ante esa situación hay una serie de elementos que muchas veces ni siquiera sabemos reconocer o que a veces nos generan como mucha confusión por todo lo que estamos viviendo de una manera muy directa, sin filtros, sin tratar de canalizar hacia otro lado, ¿no? Pero todo eso, la paternidad responsable, debe ser parte de una masculinidad responsable. Y volvemos a decir, ojo, que esto no es una lista de sí y no, es decir, que ser padre responsable ya te hace hombre igualitario. ¿No? Tú puedes ser muy cómplice con el niño, con la niña, cuidado, cambio de pañales, haces tú las tareas más es una parte de una manera distinta de ser hombre, no solo de ser padre, pues al final estaremos con las trampas, porque siempre tendrás la posibilidad de en un momento determinado reivindicar tu posición masculina frente a la de padre, ¿no? Entonces eso es un poco lo que también tenemos que ir transformando. Otro contexto transformador muy importante es el de los cuidados, ¿no? Que tantos compañeros se destacan, sí, que nos gusta mucho cuidar a los niños, a las niñas, pero cuando hay que cuidar a una persona mayor, cuando hay que cuidar una cosa, ya ahí estamos muy ocupados, desaparecemos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el tema de los cuidados significa cuidar, no solo en plantear políticas de igualdad de permisos, todas estas cosas que están muy bien, son necesarias como instrumento transformador, pero tenemos que asumirlo como una responsabilidad, no como una oportunidad, sino como una responsabilidad nuestra. Porque, por ejemplo, con todo lo que se ha hablado ahora de los cuidados durante la pandemia del confinamiento del COVID, vemos que se está planteando la profesionalización de los cuidados, la adopción de medidas para conciliar o corresponsabilizar a las mujeres por lo que han hecho, pero no se está diciendo que los hombres no vayamos al cuidado. Se está diciendo que tenemos que facilitar que las mujeres se incorporen, que se les pague, etcétera, etcétera, como muchas de estas políticas, pero el planteamiento a veces puede ser tramposo, digo así en términos generales, ¿no? En el contexto de esta charla, porque estamos diciendo, es muy importante lo que han hecho las mujeres, el cuidado, etcétera, 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 pero no estamos diciendo, como es tan importante, incorporémonos los hombres a esos cuidados. Lo que está diciendo es que tenemos que regularlo de otra forma, que tenemos que compatibilizar, que tenemos que conciliar, que esto del teletrabajo hacerse de manera adecuada, tal cual. Pero no están diciendo, no, esto es tan importante, y lo hemos vivido y lo hemos visto ahora en la práctica con la pandemia, que los hombres tenemos que ser protagonistas de esos cuidados. Porque eso es importante para lo individual, para lo familiar y para lo social. Entonces, tenemos que estar en esa línea de cuidado porque al final, fijaros, la ausencia y de los hombres en todo ese mundo de las emociones. Porque el cuidado no es atención. Cuidado es estar presente, es acompañamiento, es sentir a la persona cerca. No solo transformar el cuidado en la necesidad de resolver una cuestión puntual, bien sea de higiene, bien sea de alimento, bien sea de lo que sea. Eso es parte, ¿no? Pero el cuidado es algo más, es esa presencia y tal. Y fijaros la ausencia en esos vínculos emocionales de los hombres, ¿no? Por ejemplo, cuando ahora en la macroencuesta vemos que las mujeres que sufren violencia de género piden ayuda informal y intentan buscar una solución sin poner una denuncia o sin acudir a un centro especializado, vemos que el 50,7%, el 50% se lo cuenta a una amiga, el 36% se lo cuenta a la madre, el 25% se lo cuenta a una hermana. Y algo tan terrible, tan doloroso, tan complejo, por la construcción machista que hay alrededor de la violencia de género, la necesidad de acercarse a alguien donde sentir esa presencia, esa empatía, esa comprensión, ese acompañamiento, las mujeres buscan ayuda, ¿no? Pero ¿dónde estamos los hombres? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los amigos? Para que ni siquiera en circunstancias tan terribles y dramáticas como es la violencia de género, las mujeres puedan confiar en un padre, en un hermano, un amigo. Eso es lo que tenemos que tomar conciencia los hombres, que no estamos presentes en este mundo emocional, sentimental de los afectos. No lo estamos en situaciones de este tipo, no lo estamos ante nuestros hijos o nuestras hijas, aunque luego seamos los que los llevemos a la zona, los que les compremos o vayamos a la tienda a comprarle el iPhone o el Samsung. Es decir, estamos en ese tipo de escenificación
de la paternidad, de ese tipo de escenificación de la amistad, en esa escenificación de la hermandad, pero luego no estamos en esa raíz de la conducta humana que supone el cuidado, que supone el afecto, que supone los sentimientos, ¿no? Entonces, tenemos que cuestionarnos esa ausencia porque al final es la que nos genera todos los vacíos. La masculinidad tiene mucho vacío, es muy grande, muy amplia, se ve ¿no? Porque está llena de cosas, pero también está llena de vacíos. Y esos vacíos son los que nos generan los problemas, las frustraciones, la soledad, que termina en suicidio, que termina en enfermedad, que termina en asunción de conductas de riesgo, que termina en búsqueda de elementos simbólicos de reconocimiento, porque tenemos que ser reconocidos por otros hombres de lo bueno que somos, de lo magnífico que somos, de los grandes profesionales que somos. Pero al final, yo siempre lo digo, es decir, cuando se muere don Ramón Martínez, el director general de una magnífica empresa, bueno, pues al final se ha muerto, le hacen un homenaje, una esquela muy grande en el periódico, vale, pero al final llega otro, don Carlos Pérez, y es el nuevo director general de la empresa tal, tras el fallecimiento de don Ramón Martínez, la empresa sigue. Pero cuando se muere el abuelo Ramón, el hermano Ramón, el padre Ramón, el hijo Ramón, no llega nadie. No llega don Carlos Pérez ni nadie para sustituirlo. Esa es la esencia de la masculinidad. Al final, la gente puede recordar al gran profesional, pero a quien echan de menos las personas cercanas, las personas que te quieren, no es el profesional, sino que es la persona. Y por lo tanto, los hombres estamos muy ausentes de todo ese escenario y tenemos que transformarnos, tenemos que buscar esa nueva masculinidad, no solo por las consecuencias negativas que podamos sufrir en un mundo tan competitivo y tan exigente como el del machismo, sino por esa necesidad de ser, de sentirnos y de estar. No solo de pasar, sino de estar. Y estar significa estar en cada momento, no pasar por cada uno de ellos. Y por lo tanto no hay neutralidad. Y si no hacemos algo para avanzar hacia esa igualdad, si no hacemos algo para romper con el machismo, si no hacemos algo para acabar con lo que el machismo está generando, estaremos contribuyendo desde nuestra pasividad, desde nuestra distancia, para que continúe. Y como decía, no es una opción. Es decir, ya no estamos en las circunstancias en las que esto se planteaba en términos de opción, que es bueno que los hombres cambien. Ya estamos en términos de responsabilidad, de exigencia. Porque no vamos a permitir, ni podemos permitir, ni una sociedad puede permitirse el que la injusticia que supone la desigualdad siga sucediendo. No puede permitírselo y no tenemos por qué permitirlo. Por lo tanto, cuando hablamos de responsabilidad, hay dos tipos de responsabilidad en todo ámbito. Responsabilidad por acción y responsabilidad por omisión. Habrá quien lleve a cabo conductas que sean responsables por acción, violencia de género, discriminación, acoso, abusos, todo lo que tú quieras. Acción. Pero quien no haga para que eso suceda, quien no haga para que los hombres sigan utilizando su masculinidad para llevar a cabo ese tipo de conducta desde la normalidad, desde la justificación, desde la invisibilidad, desde el silencio, desde el anonimato, está siendo responsable por omisión. Luego los hombres tenemos que cambiar, tenemos que alcanzar una nueva forma de ser hombre, tenemos que alcanzar una nueva masculinidad. Es un proceso, lo hemos dicho, es un proceso crítico, pero claramente no nos queda otra opción, no porque sea una obligación, sino porque es coherente con nuestra condición humana, que llevar a cabo esa transformación de la mano de la igualdad y del feminismo. Yo confío y espero que seamos capaces de entenderlo, saber y ser conscientes de que es un proceso complejo, de que no hay un algoritmo que nos lleve a ser hombres feministas o profeministas o por la igualdad de una manera inmediata, pero sí tenemos elementos y referencias suficientes para llevar a cabo esa transformación crítica que debe de comenzar por ese planteamiento que decía antes. Yo no quiero ser hombre de ese modo, ni por mí, ni por mi entorno, ni por mi sociedad. Y a partir de ahí, iniciar el proceso crítico reflexivo para alcanzar la igualdad, porque vamos a encontrar muchas referencias y vamos a encontrar grandes compañeras y algún que otro compañero que cada vez somos más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por tu ponencia. Ese es el objetivo y ojalá lo veamos más pronto que tarde hecho una realidad. Le voy a dar paso a Eli Donaire, que tiene algunas que otras cuestiones. Bueno, destacar que
me han llegado cientos de mensajes privados felicitando por esta ponencia tan interesante y, bueno, en la que estamos abordando algunos de los conceptos tratados, pero él iba a formular algunas preguntas porque tenía que marchar y le doy paso a ella que... Miguel, antes que nada, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharte porque lo haces todo, lo explicas todo de una forma tan pedagógica, tan sencilla. La verdad que es un auténtico lujazo tenerte, como siempre, pero hoy aquí con nosotras. Hoy tenemos muchísimas concejalas, como sabes, concejalas de la provincia de Sevilla conectadas, muchas técnicas de igualdad. Y tenemos una gran pregunta que formularte, porque a veces nos sentimos un poco impotentes, ¿no? Aquellas personas que nos dedicamos pues, a las políticas locales. Y hacemos esos talleres de nuevas masculinidades con la mejor de las intenciones. Talleres a los que normalmente pues, no suelen acudir los hombres y si acuden pues son pues, los convencidos. Entonces, es un poco de impotencia lo que sentimos porque parece que la única solución pues pasa por la coeducación, ¿verdad? Porque llevarte de turronero por todos los pueblos de la provincia de Sevilla no sería posible, ¿verdad? No, yo creo que aborrecerían el turrón antes que lo comprarían. Yo creo que es importante todo ese tipo de iniciativas. Hubo un momento, yo recuerdo, cuando estaba en la delegación del gobierno para la violencia de género ahí en el Ministerio de Igualdad con Viviana Aido, a quien le mando un cariñoso abrazo desde aquí, porque seguro que le llega por alguna vía. Recuerdo que iniciamos un grupo de trabajo con Hombres por la Igualdad, se llevaron a cabo alguna iniciativa, se creó un teléfono para informar sobre cuestiones de igualdad referente a hombres, y dimos pasos, ¿no? Y estuvo bien, ¿no? Y hubo un momento en el que nos planteamos, y lo dijimos así en espacio abierto, ¿no? En foros, en algunas reuniones ante la prensa, que era hora de llamar a los hombres, aunque fuera para que no vinieran. Es decir, estoy hablando del año 2008, 2009, 2010, ¿no? Hace 10 años. Necesitamos llamarlos. Es decir, porque ahora mismo el gran argumento de los hombres es la neutralidad. Ya no tanto, bueno, ahora hay un sector que este machismo exhibicionista que a veces comento de que está muy de moda, que el Donald Trump lo puso en marcha, pero lo vemos ahora en el Parlamento andaluz y nacional, ¿no? Con la ultraderecha y ese tipo de reivindicaciones que ahora están como muy de moda, ¿no? O sea, yo soy hombre y además ataco al feminismo, ataco a las mujeres, ataco a la igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa situación que insisto, que está, porque el machismo nunca deja de estar, sino que siempre está presente, se transforma a través del postmachismo y sobre todo ahora de la neutralidad, ¿no? Porque ni siquiera necesitan dar un argumento a favor o justificativo de algo, sino que lo que hacen es simplemente mantenerse al margen, ¿no? Y entonces esa famosa equidistancia o esa distancia, pues es lo que permite que nada cambie, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que llamarlos y cuando no vengan, exigirles. Porque yo creo que estamos ya en el momento de conocimiento, de transformación social, de referentes feministas, como para pedir responsabilidad por omisión. No me refiero en un crimen, en una conducta individual, pero sí a nivel político, a nivel social, e incluso en algunos escenarios llamar también a ese tipo de responsabilidades por omisión. Porque si tú actúas de esa manera con una persona que esté enferma, con un niño o una niña en tu casa y no hayas cuidado lo suficiente, no hayas velado para que no tenga un accidente porque la ventana estaba abierta, etcétera, etcétera, a ti te van a condenar, por omisión, no porque la hayas arrojado, pero sí por no haber velado ni haber puesto los medios suficientes para entender que un niño o una niña de 3 años se puede caer por la ventana o se puede caer a la piscina. Entonces, te van a condenar, aunque sea el padre, ¿no? O aunque sea la madre, si es por omisión en general, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta neutralidad, dejar que el tiempo corra, siempre se vuelve en contra de las mujeres y en contra de la igualdad. Porque ¿cuántas veces en la historia se ha decidido esperar a la igualdad porque había una urgencia previa? Y ahora tenemos el ejemplo. Sí, tenemos el COVID, la pandemia, donde todo tiene que esperar porque la pandemia está como elemento prioritario. Entonces, yo creo que sí, que tenéis que seguir trabajando esas nuevas masculinidades. Tenemos grandes hombres profeministas que están trabajando a diario y que tienen esa capacidad de entender la chispa, porque, insisto, a veces los hombres nos frustramos o se frustran, quienes están en las fases iniciales, porque creen que cuando vayan a uno de esos talleres le van a dar una especie de receta y dicen, ya soy un hombre por la igualdad.
ya soy un hombre feminista, ya he roto con el machismo. Y no, y lo que tenemos que hacerle entender es que necesitan encender esa chispa, encender esa llama, encender esa luz hacia adentro, no hacia afuera, sino hacia adentro, para empezar a renunciar a cosas. Y empezar también en esos de masculinidades a que exija por parte de los entornos, por parte de los hijos, de las hijas, por parte de los compañeros, de amigos, de amistades, que queremos otro tipo de hombres, queremos otro tipo de amigos, queremos otro tipo de hermanos, queremos otro tipo de compañeros en el trabajo. Y al final esos talleres son el germen para poder conseguir esa transformación. Pero encender la chispa, que no crean que le vamos a dar una receta mágica, porque eso no existe. Claro, en definitiva, como todo, la transformación empieza desde dentro, ¿no? Desde una misma, desde uno mismo. Y la igualdad, pues, como dice Ana de Miguel, la causa siempre aplazada. No sé si una buena solución serían las campañas de concienciación con hombres referentes, es decir, más campañas de concienciación dirigidas a ellos, utilizando a hombres referentes, ¿no? Sí, eso siempre ayuda. Es decir, la concienciación no evita el problema, pero sí ayuda a posicionarse ante él, ¿no? Y sobre todo cuando uno de los principales obstáculos para esa transformación de los hombres es la sensación de pérdida de la hombría, ¿no? Porque lo que ellos perciben es que pierden la hombría, es decir, pierden la condición, y a partir de la pérdida de condición pierden los privilegios. Así que es una doble pérdida, ¿no? La pérdida del estatus, de la identificación, y la pérdida de los privilegios que conlleva el estatus, ¿no? Y eso es duro, ¿eh? Porque hay un momento en el que estás como cuando se cruza el Atlántico, que estás en una zona vacío, no estás conectado a nada, los aviones no pueden conectarse a nada, ¿no? Y estás dependiendo de tu propia situación. Luego rápidamente vuelves a conectar, ¿no? Pero hay un momento de silencio, un momento de ausencia, que es el más duro, porque ante ese problema hay muchos hombres que deciden volver para atrás. Porque rápidamente son como los hijos pródigos, bienvenidos al machismo, ¿no? De nuevo, tú que iniciaste un recorrido un poco crítico, tal cual, chala ello, venga, bienvenido. Y rápidamente te acogen como algo grande, ¿no? Mientras que seguir avanzando se supone seguir teniendo problemas. Porque hay una falta de reconocimiento que yo siempre, hoy no lo hemos podido plantear, pero cuando las mujeres sospecháis de los hombres que cambiamos, los sospecháis con mucho criterio. Porque si el machismo, es decir, la cultura, la referencia androcéntrica es una mentira, es mentira. Que los hombres hemos aportado a lo común es mentira, porque es mentira que los hombres seamos superiores, que los hombres tengamos más capacidades, que los hombres tengamos más criterios, que los hombres tengamos más posibilidades por nuestra propia naturaleza. Eso es mentira. Luego, si todo lo que se ha construido es mentira, cuando un hombre toma una decisión, ¿por qué lo voy a creer? Aunque sea en sentido contrario, lo primero es sospecho, porque claro, ahora es muy fácil decir yo soy un hombre igualitario, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de ese posicionamiento? Tú que cuando yo soy un hombre igualitario, ¿a qué es lo que aspira? ¿A qué renuncias? ¿Por qué dices que eres un hombre igualitario? Ah, porque estoy en contra de la violencia de género. Pues lo único que faltaría es que estuviera a favor. Es decir, que negarse o criticar las manifestaciones más graves de la desigualdad no es estar a favor de la igualdad. Es simplemente de que se mantenga la desigualdad sin esas consecuencias. Cosa que por otra parte es imposible, porque siempre habrá hombres que lo lleven a cabo, pero en ese proceso es en el que tenemos que implicar a los hombres. Como bien dice, ¡pum!, encender las chispas, ¿no? Y esa chispa yo creo que al final te hace ver, es como una luz, y vas viendo más cosas y cada vez las vas integrando más, ¿no? Entonces, la transformación social que estamos viviendo ayuda. Y por lo tanto, la concienciación facilita el tener referentes, ¿no? Y es especialmente importante esta concienciación en gente joven, ¿no? Porque es verdad que los chavales ahora, con 14, 15 años, están adoptando conductas machistas, no todos, pero un gran número, que está aumentando la violencia de género, el acoso, las violaciones sexuales, la violación o las agresiones sexuales en grupo por gente muy joven. Y el machismo sigue actuando. Ahora tiene la pornografía de su lado, ahora tiene las tecnologías para el control a distancia, ahora tiene muchas cosas que rápidamente integra dentro de su sistema. Entonces, si tú contribuyes, pues al final estás manteniéndolo. Entonces tenemos que cuestionar el sistema, como decíamos, y cuestionar lo individual. Pero todo eso tenemos que hacerlo con la ecoeducación, con la educación es esencial, por supuesto, pero también con la concienciación, porque es la forma de llegar a quien ya ha superado esa fase de influencia que puede suponer la educación desde el inicio.
Muy bien, ha quedado clarísimo. Ahora voy a darle paso a algunas de las preguntas que nos formulan las personas asistentes en el chat. Fernando nos dice, ¿qué mecanismos pueden favorecer la utilización de modelos colaborativos frente a los competitivos en ámbitos laborales, educativos, económicos o sociales en general? Creo que este es un elemento esencial en la necesaria transformación social hacia un mundo más igualitario. La competitividad es un elemento esencial en la actual masculinidad. Sí, es una de las claves. De hecho, los hombres no son hombres y son reconocidos con hombres y ya tienen como un certificado, como yo tengo aquí el título de doctor en medicina para toda la vida, ¿no? Salvo que cometa alguna barbaridad. El ser hombre, es verdad que es un punto de arranque, pero rápidamente te están cuestionando y te retan los propios hombres, ¿no? Y tienes que demostrar. Aparte que ser hombre no vale. Ser hombre es ser hombre cada vez más y cada vez más hombre. Igual que el poder. Es decir, el poder de un sistema en sí no tiene por qué ser malo cuando el poder se utiliza bien para el bien común, ¿no? Pero el problema del machismo, del patriarcado androcentrismo, es que es un sistema acumulativo de poder. Es decir, no quiere el poder, quiere tener cada vez más poder. Da igual, más poder, ¿no? Entonces, cuando tu objetivo es tener cada vez más poder, al final necesitas justicia, porque necesitas esa competitividad, pero al final, como son mecanismos de o yo o tú o yo, ¿no? En esa consecución de poder, pues necesitas ese utilizar instrumentos que impiden al otro, no que tú logres avanzar, sino que el otro no avance, porque de eso se trata. Entonces, esa competitividad, como dice Fernando, es esencia de la masculinidad, porque te envuelve en esa necesidad de ser más hombre cada vez, ¿no? Y al ser hombre más cada vez, fundamentalmente se mueve en escenarios masculinos. Y los hombres competimos fundamentalmente contra otros hombres. Otra cosa por esa discriminación, esa desigualdad de las mujeres, que cuando surge el problema, pues utilizamos la violencia, tenemos todos los elementos formales e informales para que no sean elementos con los que competir. Pero entre hombres, como todos los hombres tienen elementos formales e informales a su disposición, tenemos que echar mano de esa competitividad, ¿no? Y fíjate que es muy expresiva la frase que utilizan mucho los hombres, o que utilizaban mucho los hombres cuando dicen, si eres hombre, ven aquí. Si eres hombre, dímelo a la cara. Si eres hombre, sal a la calle, ¿no? Es decir, si eres hombre, te están retando en tu masculinidad. Y si no lo haces, serás menos hombre. Ante lo demás, mira el cobardica este que no ha salido a la calle, tío, ¿qué pasa? ¿Que te da miedo? Que rápidamente entras, pierdes. Y el otro sube. Entonces, esa competitividad es esencial. Por lo tanto, romper con esa competitividad y con esa soledad traducida en aislamiento de los hombres a través de sistemas colaborativos en cualquier espacio es fundamental. ¿Cuál es el problema? Pues la masculinidad. Los hombres queremos ser los protagonistas de lo que hagamos. En un sistema colaborativo, el protagonismo es el grupo y los resultados en este momento no se verían de inmediato, sino que probablemente se verían a largo plazo. Tú creas una sociedad colaborativa y los resultados, los beneficios, en términos no solo, digamos, materiales, que si ganan más o menos, sino las ventajas de trabajar en ese sistema, no se van a ver mañana, ni el año que viene. A lo mejor los ves dentro de un tiempo. Y el tiempo es el otro instrumento que el machismo y los hombres han utilizado siempre a su favor. Quieren las cosas ya, inmediatez, sobre todo en este tiempo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, pues eso, crear esos escenarios, igual que la nueva masculinidad en lo individual supone un proceso, digamos, de silencio hasta que empieza a vivirse y a verse de una forma diferente, ese sistema colaborativo también tendría esas ventajas en un tiempo. Lo que tenemos que hacer es desarrollarlo. Y, ojo, no solo lo que decía, no es el sí o el no, no es el sistema colaborativo el que va a tener éxito, son los hombres que lo lleven a cabo. Y si los hombres que lo llevan a cabo llegan al sistema colaborativo pensando que de esa manera van a ser más guays o van a tener más beneficios, va a estar cual. Si no hay una masculinidad responsable, la paternidad no va a ser responsable. Si no hay una masculinidad responsable, la acción colaborativa no va a ser responsable. Entonces, en esa situación es la que tenemos que entender que lo colaborativo tiene que ser la consecuencia de esa implicación, de ese compromiso individual para llevarlo a cabo. Va a ser el clic que nos haga cambiar. Nos va a dar circunstancias donde poder cambiar, pero tenemos que ir con otra mentalidad, no con la mentalidad competitiva traducida en, digamos, una nueva vía de marketing, como ha pasado en muchas empresas o espacios, o una nueva
vía de conseguir un espacio, digamos, un nicho de mercado o alguna cosa por el estilo. Pero creo que es clave ese planteamiento que hacía Fernando en cuanto a ser una forma distinta de entender la masculinidad y ayudar a un cambio del proceso y también a un cambio individual. Muchas gracias. Lucía nos dice, soy profesora y muchas veces hay discursos machistas desde los compañeros profesores, perdón. ¿Cómo trabajar en este sentido? Siempre te ven como pesada, feminazi o directamente no permiten que se intente cambiar la perspectiva de género en el instituto. Sí, efectivamente, cualquier proceso de cambio respecto al modelo se percibe como una amenaza o como algo innecesario o como una ventaja para las mujeres, no como un logro para todos los institutos, el centro, o la sociedad, o pueblo, comunidad, ¿no? Y yo creo que, es decir, ya estamos en la época, el momento de la exigencia de responsabilidad. Entonces, cuando esto ocurre, yo, a lo mejor hoy soy muy radical, ¿no? Pero yo, cuando hay un planteamiento, primero lo abordaría, evidentemente, ver quién es el que me dice que no. Si es la mayoría y por qué me dice que no. Si es uno que es el director, por ejemplo, entonces me dice uno, pero los demás callan porque no quieren problemas, luego cuando tengan alguna dificultad. Pero yo lo elevaría a la delegación o lo elevaría a un foro donde el debate pueda plantearse en términos, digamos, de igualdad. Porque claro, el problema de todos estos planteamientos es que quienes lo hacemos, y en el caso de los hombres nos ven como menos hombres, ¿no? No lo hacemos en igualdad. Es como cuando dicen la mediación, sí, pero tú no puedes mediar entre dos personas, una que está aquí y otra que está aquí. Tienes que mediar entre personas que están iguales o corrigiendo o articulando mecanismos para que esa situación desigual no se traduzca en elemento, digamos, crítico contra la persona que está más abajo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se hace ese tipo de planteamiento de hacerse de manera, pues eso, como se hace, razonada, adecuada, adaptada a las circunstancias adecuadas, y hay ese rechazo, y sobre todo cuando vienen acompañados de críticas como feminazi, ya significa que no hay argumento racional ni lógico, sino que es una cuestión ideológica. Y por lo tanto, yo elevaría ante una situación de ese tipo a la delegación o al órgano correspondiente de manera formal, diciendo, mire, ustedes, ha surgido este problema, quizás estoy equivocada, pero quiero que ustedes se posicionen respecto al mismo. Y ya está, y plantearlo. Y no tener miedo a que el director puede tomar alguna medida, porque para eso están de nuevo las actuaciones, ¿no? Es lo que decía, estamos en la época de la responsabilidad o por omisión. Entonces, si hay algo que se pueda corregir para mejorar y no se hace, es responsable. Hay responsabilidad. Porque estamos dejando que suceda, que no debe de suceder. Bueno, muchas gracias, Miguel. Con esto ya vamos llegando al final y yo pues le voy a dar paso a nuestra diputada, a Rocío Sutil, para que cierre esta maravillosa ponencia. Simplemente una última aclaración que también han preguntado en el chat, y esta pregunta iba para nosotras, que sí, todas las ponencias se están grabando de forma íntegra y se suben al día siguiente al canal YouTube de la Diputación y a la página web de los encuentros. Muchísimas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Nada, a ti. Y muchas gracias. Bueno, por ir concluyendo, Miguel, muchas gracias de nuevo. Me sumo a estas felicitaciones que ya, como te decía, estamos recibiendo y me quedo con muchos conceptos, ¿no?, que se han abordado en la jornada de hoy. Aquel de los cuidados y de los afectos es importante, es un tema recurrente que ha salido aquí con anterioridad en otras ponencias y creo que debemos poner el foco también en eso de estar para los cuidados y los afectos tanto de hombres como de mujeres. Me ha llamado mucho la atención también el dato sobre el índice de suicidio, o sea, la causa, el indicador más llamativo para los suicidios entre los hombres, ¿no?, para proteger esa masculinidad por incapacidad de aceptar o reconocer un problema y llevarlo a cabo, ¿no?, o abordarlo, ¿no? Me llama la atención también porque de alguna manera este machismo está afectando negativamente también al hombre, está dañando también
a los hombres. Y bueno, por otro lado, nos encontramos en una semana en la que tenemos que celebrar un real decreto, ¿no?, que el Gobierno central pone sobre la mesa para tratar de romper la brecha salarial, ¿no? Y tenemos que celebrarlo en una semana en la que celebramos también el Día de la Mujer Rural, al que ya hemos hecho referencia. Y en contraposición nos enfrentamos a datos como el de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que en Andalucía sigue teniendo un bajísimo índice de esta titularidad compartida y que afecta directamente a la mujer rural y a las mujeres que tanto y tan duro trabajan en el campo. Con que en la balanza tenemos esa felicitación que nos podemos hacer por las medidas implantadas por el Gobierno central frente a los datos y la realidad que nos hacen, pues eso, posicionarnos de manera más contundente, porque tenemos que seguir trabajando mucho y duro para luchar contra esta desigualdad de nuestra sociedad. Pues muchísimas gracias. Creo que efectivamente esas referencias son claras de la realidad y de cómo se va transformando y cómo esa transformación va afectando a las personas en su mirada y en su ser, en su sentir. Y eso es la clave, ¿no? Y yo quiero agradeceros a la Diputación, a ti, Rocío, a Eli y a todo el equipo el trabajo que estáis haciendo. Agradecer también a todas las compañeras que están interviniendo todos estos días en el webinario, porque están desarrollando un trabajo, han desarrollado un trabajo con sus ponencias maravilloso, y entender que en este Día de la Mujer Rural las mujeres sois semilla de este campo abonado que es el de la igualdad, porque al final el futuro único escenario posible es el que plantea el ecofeminismo, ¿no?, donde haya esa relación empática, sincrónica con lo que es el entorno, con lo que es las relaciones, con lo que son las diferencias, porque seguiremos siempre siendo diferentes y eso siempre será enriquecedor y bueno, pero que en ese modelo ecofeminista quienes estáis cultivando y quienes estáis construyendo esa nueva naturaleza de la cultura en igualdad sois las mujeres, y por tanto os mando mi felicitación, y con un cariño especial a quienes somos de pueblos pequeñitos, en mi caso de la provincia de Almería, que todavía lo llevo y lo siento como algo muy cercano y muy propio. Así que muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias a ti, Miguel. Un placer compartir este espacio contigo. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Gracias.